Ontología tiene tanto principios como valores. Ahora, ¿cuáles son los principios? Los principios son aquellos que están inherentes a la persona humana, o en pocas palabras, por los cuales nosotros debemos velar. Bien, nosotros velamos por la vida, por la justicia, la igualdad, la salud, la libertad, el bienestar, la no discriminación, la integridad moral, física y psíquica. Entonces, si nosotros queremos identificar cuáles son principios, son por los cuales vamos a velar, por la vida, por la justicia y la igualdad, etc. Y luego también tenemos los que son los valores, ¿ok? Estos valores van a normar o orientar el ejercicio de nuestra profesión. Por lo tanto, nosotros para identificarlos, vamos a hablar, ¿no? Nosotros, o yo debo trabajar ¿con qué? Con honor, con lealtad, con honestidad, con responsabilidad, con solidaridad, con puntualidad, con veracidad, con educación y con respeto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos identificar cuáles son valores y cuáles son principios, ¿ok? Este código de ética es de aplicación a todo cirujano dentista peruano o extranjero, pero que labore o que ejerza la profesión aquí en el territorio nacional. Su última actualización de este código fue el año pasado, a principios del año pasado, en febrero, y está acorde con la nueva ley que salió también en ese momento, la ley 32210, que también vamos a hablar de ella. Entonces, primero, dentro de lo que es el código de ética, vamos a ver lo que son los deberes y los derechos. ¿Cuáles son nuestros deberes como cirujanos dentistas según lo que dice nuestro código de ética? Bien, desempeñar la profesión en forma individual o colectiva, con dedicación, con esmero, con calidad, competencia para el bienestar de la persona humana, comportándose con integridad en cualquier acto de su vida, o sea, aparte de la profesión, en cualquier acto de la vida, incluso en acciones fuera del ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales, bien, debemos trabajar siempre con dedicación y esmero para el bien de la persona humana. Nuestra finalidad es brindar salud o el bienestar, ¿no? De la persona humana por medio de lo que nosotros realizamos. Y también comportándonos con integridad, ¿no? Dentro de toda acción o cualquier acto dentro de nuestra vida, en general, no solo en la profesión. Ahora, actualizar conocimientos profesionales y de cultura general también es importante, que es un deber que nosotros debemos, o valga la redundancia, cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir. Es los conocimientos profesionales por medio de lo que son los cursos, diplomados, o sea, uno ya salió de la universidad, ya hizo todo, entonces ya, y con eso ya sales al campo, sí, pero también es importante poder actualizarnos. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es una ciencia y por ende la ciencia nunca es estática, la ciencia siempre va transformándose, va cambiando, van mejorando nuestros procesos, van acortándose, se va utilizando nueva tecnología, se va dejando atrás algunos instrumentales, alguna tecnología antigua. Es por eso que nosotros debemos estar a la vanguardia de nuestra profesión, actualizándonos siempre en todo y también de cultura general. O sea, implica también que no solo es actualizarse en conocimientos profesionales, sino también en coyuntura política, contexto político, contexto social, temas muy aparte de la profesión y otros, ¿no? Entonces, es siempre importante saber de todo, ¿no? Un poco. Nos permite poder desenvolvernos en la sociedad como profesionales que somos. Luego está el conocer las leyes y reglamentos que norman el ejercicio de la profesión y aplicarlos en la actividad profesional de rutina. Entonces, conocemos nuestras normativas, no solo conocemos nuestro código de ética, sino también la ley del cirujano dentista, la nueva modificatoria, la ley 32210, la ley del SERUM, la ley de general de salud, entre otros tipos de leyes, ¿no? En las normas, los decretos supremos y todo lo que interviene, ¿no? Básicamente con nuestra actividad profesional. Es importante poder conocer
al menos darle una leída, algo importante respecto a ella para poder estar al día, ¿no? En el contexto que que se nos dé, ¿no? En base a nuestra profesión. Entonces es importante poder saber eso. Abstenerse de realizar cualquier conducta que perjudique la vida o la salud de los pacientes también, ¿no? Entonces, acá hablamos prácticamente del principio de no maleficencia, ¿no? En pocas palabras, hablamos. No podemos hacer daño ni poder actuar de manera deliberada para poder hacer algún daño a nuestros pacientes. Y también sabemos, si es que sabemos que existe algo que les puede causar no daño, que no debemos hacer, entonces, ¿por qué lo hacemos? No, no debemos hacerlo. ¿Bien? Es parte de nuestros deberes como cirujano dentista. Cumplir con las labores profesionales, institucionales, administrativas y horario de trabajo con responsabilidad y puntualidad, considerando las necesidades específicas del paciente. En este caso, ¿no? Siempre de manera responsable y puntual, siempre y cuando trabajemos para algún empleador o también trabajamos de manera independiente, siempre responsables y puntuales. Y también teniendo en cuenta al paciente, ¿no? Es importante para poder desempeñarnos de una manera adecuada. Atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes, sin ningún tipo de discriminación, lugar de nacimiento, raza, sexo, prácticamente todo, ¿no? Esto es también otro principio, justicia, ¿no? Justicia distributiva, distribuir y atender o brindar el acceso a la atención a todo tipo de personas sin ningún tipo de discriminación. Bien, es importante eso, es importante poder brindar esta atención equitativa para todos nuestros pacientes y no generar estigma ni discriminación social, ¿no? A cualquier tipo de grupo, ya sea por pensamiento, por ideología o por incluso por temas de género, ni nada de eso, ¿no? Entonces, todos los pacientes, todas las personas merecen dignidad, ¿no? Y también salud, por más allá que difieran en algún tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros debemos atender a todos. Reconocer la responsabilidad que resulte por accidente, negligencia, error u omisión. O sea, responsabilidad legal. Estando obligado a reparar los daños que él o su personal ocasionen. En ese sentido, la acción de reparar los daños que se ocasionen por producto de de un problema de negligencia o de mala praxis implica una responsabilidad civil, que es justamente eso. La responsabilidad civil, ya lo vamos a ver, implica reparación del daño ocasionado. Bien, en situaciones de emergencia o urgencia, prestar ayuda al enfermo o accidentado en general, así como de colaborar con el Estado para tareas de auxilio y de identificación de personas en caso de catástrofe. También, ¿no? En esta situación, nosotros como profesionales podemos prestar ayuda a accidentados, a enfermos, siempre y cuando nosotros tengamos la debida capacitación y la debida expertise para poder de alguna u otra manera ayudar, ¿no? En ese sentido. Igual con el tema de tareas de auxilio y de identificación de personas, eso implica solo eso, nada más. Auxilio e identificación, más no rescatismo, por ejemplo, ¿no? Evitar hacer cosas que salen de nuestras competencias. Cumplir con las obligaciones que se asumen en el ejercicio de la profesión. También hay obligaciones que se deben cumplir, ya las vamos a ver más adelante, en base a la ley 27878, que es la ley del trabajo del cirujano dentista. Luego tenemos ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras y proveer los recursos que garanticen el desarrollo del trabajo profesional independiente y en caso se mantenga una relación de dependencia deberá solicitarlo. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, odontólogos, debemos solicitar que se garanticen las infraestructuras y las instalaciones y los recursos adecuados para poder brindar salud de manera efectiva, de calidad. En caso no se tenga, nosotros tenemos que solicitarlo. Como por ejemplo el ejemplo que les di en el Serum, ¿no? Uno llega al Serum a veces y encuentra, no hay nada, no hay materiales, nada, tiene que solicitarlos, porque si no, no se puede atender. Y es parte de nuestro deber
solicitar esa información, perdón, solicitar esos recursos y todo lo necesario para poder desempeñar nuestra labor eficientemente y de calidad. Oponernos a la emisión de normas que en alguna forma sean contrarias a los intereses de la salud y a los derechos legítimos de la profesión odontológica. Y esto también es en el contexto actual, ¿no? Eso es importante. Y recuerden que esto es un deber. No es un derecho como tal, sino es un deber. O sea, quiere decir que nosotros tenemos la función de oponernos a cualquier norma que contraponga nuestros intereses como ontólogos. ¿Y a qué me refiero? A esos proyectos de ley que quieren derogar nuestra ley 32210, que tanto beneficios nos va a traer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el deber de oponernos a ello, no derecho, o deber, ¿ok? Luego, por otro lado, tenemos derechos, los derechos del cirujano dentista. ¿Cuáles son? Algunos están establecidos en la ley 27878, la ley de trabajo del cirujano dentista, como lo mencioné, pero aparte está el de ejercer la profesión en forma libre, sin ningún tipo de presión. Bien, por lo tanto, tener el derecho a que se respete el criterio clínico de cada profesional, de cada odontólogo, la libertad de prescripción médica, ojo, acá en este sentido, libertad de prescripción médica en el campo de nuestra especialidad, o sea, en el sistema estomatognático, y libre decisión de declinar de la atención de algún paciente, basado en evidencia científica, bioética y normativa, mientras no se trate de una situación de emergencia. Entonces, nosotros como profesionales libres podemos trabajar sin ningún tipo de presión, nadie nos puede presionar, tampoco nadie nos puede poner en tela de juicio nuestro criterio clínico, ¿ok? Nosotros somos independientes en el sentido de decir, de diagnosticar y de atender a nuestros pacientes. No puede venir otro profesional a decirnos que no. También de prescribir fármacos en el campo de acción de nosotros, o sea, el sistema estomatognático. Y también de poder declinar la atención de alguna persona, si es que no se trate de alguna emergencia también. Recibir trato digno y respetuoso de parte de toda persona relacionada con la labor profesional es un derecho. Nosotros tenemos el derecho, exigir el derecho de que se nos respete en un ambiente hospitalario, en un ambiente particular clínico, en donde existen otros profesionales y que que se nos sea tratado con respeto, con un harto respeto, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que hacernos respetar, ¿bien? Garantizar solo los resultados predecibles según la evidencia científica disponible o que sean previamente pactados. También es otro punto importante el de garantizarle a nuestros pacientes, en base a la atención que le vamos a hacer, solo lo que está previsto y basado en la evidencia científica. ¿Ok? Ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras. Asimismo, recibir y disponer los recursos que garanticen el derecho de la labor profesional en caso se mantenga una relación de dependencia. Y esto es parecido al deber de solicitar la infraestructura y los recursos adecuados. En este caso, también se podría manejar como un derecho en el sentido de que nosotros tenemos el derecho de que se nos dé todo eso que solicitamos. ¿Bien? Tenemos el derecho de que se nos dé infraestructura adecuada, tenemos el derecho de que se nos dé recursos adecuados, insumos adecuados para poder atender de manera eficiente. Entonces, en ese sentido, también es un derecho esto. Luego de mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional, o sea, nosotros tenemos el derecho de que se nos transmita una buena imagen de nosotros y de prestigio. Y más si es que por ahí existe un caso de proceso disciplinario en nuestra contra. En primer lugar, ser tratados en privacidad, no tiene nadie por qué enterarse que tenemos un proceso disciplinario. Y por otro lado, que mientras dure ese proceso, igual nosotros tenemos que mantener hacia las personas, hacia el público, una buena imagen y un prestigio profesional. O sea, nosotros tenemos el derecho de que se nos siga tratando con prestigio. ¿Bien? Luego, recibir en forma oportuna e íntegra los honorarios o salarios para los servicios profesionales prestados también, ¿no?
habla de acá de poder solicitar de forma oportuna nuestro pago, ya sea honorarios, si trabajamos brindando servicios independientes, o salarios si trabajamos para un empleador. ¿Ok? Renunciar previa fundamentación escrita a la atención del paciente cuando éste no cumpla con las indicaciones prescritas o existan discrepancias en los criterios de atención. Entonces, también, previa fundamentación escrita, podemos declinar de la atención de algún paciente. Si es que éste no cumple con las indicaciones o simplemente no está de acuerdo con lo que le vamos a tratar. Entonces, lo mandamos para otro colega. Muy bien. Estos son los derechos de la ley 27878, la ley de cirujano dentista, la ley de trabajo del cirujano dentista y con su reglamento. Adicionales, podemos decir, por ejemplo, el tema de acceder a cargo de jefatura de departamento y de cualquier otro cargo de dirección o gestión, perdón, en la función pública y privada en igualdades de condiciones. Ok, ya, a ver, en este sentido, esto de acá se ha modificado, como ustedes saben, o pueden conocer un poco con la ley 32210, la nueva ley, ya lo vamos a ver, esta modificatoria. Pero aparte de eso está el tema de contar con un ambiente debidamente acondicionado que permita desarrollar las labores adecuadas, ¿no? Lo mismo que decía nuestro código de ética. Acceder periódicamente a exámenes médicos de salud preventiva a cargo del empleador, que eso es prácticamente salud ocupacional. Disponer de recursos materiales, insumos necesarios para asegurar una atención eficiente, también prácticamente es casi lo mismo. Contar con una póliza de seguro completamente de trabajo de riesgo contratada por el empleador. Esto también. Todos nosotros que trabajamos para el Estado o para el sector privado, nosotros debemos contar con una póliza de seguro complementario de seguro en el trabajo, trabajo de riesgo también. Acceder también a licencias con o sin goce, de acuerdo a lo dispuesto, tanto sea en el decreto legislativo 276, que es la ley de bases de carrera administrativa, o sea, para los nombrados, en pocas palabras, o los otros tipos de leyes y figuras laborales que existen en el Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso de un nombrado o una persona que trabaja para el Estado o para el sector público, siempre y cuando exista unas razones adecuadas, puede solicitar una licencia para ausentarse de su trabajo con goce o sin goce. ¿Qué se refiere con goce de haber o sin goce de haber? Con goce de haber es que te vas de licencia, pero te siguen pagando. Sin goce de haber quiere decir que te vas sin pagar, ¿no? Esos días que te vas de licencia. Y esta licencia se otorgará respetando los principios de no percepción doble, de remuneración, porque a veces existen esas situaciones en donde tú sales de licencia por otro trabajo, por un puesto de confianza, en el cual te van a pagar, pero esta licencia con goce de haber se respeta en el caso de que no percibas otro sueldo adicional. ¿Qué más dice? Recibir capacitación nacional e internacional en establecimientos de mayor complejidad en el campo de la competencia, previa autorización de la institución donde labora. Esto, por ejemplo, está más práctico en el tema del residentado. Por ejemplo, en el tema del residentado, como ustedes como Codiro, ingresan, van a trabajar para un hospital y van a estudiar a la par, ¿no? Dentro de la universidad que elijan. Ahora, esos hospitales pueden generar rotaciones nacionales, internacionales a otros establecimientos, en donde uno adquiere más capacidad, más se complementa sus estudios y demás, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Los cirujanos dentistas que por su especialidad de radiología bucal o maxilofacial laboran expuestos a radiaciones tienen 10 días de descanso adicionales por cada 6 meses de trabajo efectivo. También es parte de derechos que nosotros tenemos, bueno, que en este caso los que tienen especialidad en radiología bucal y maxilofacial pueden ejercer su derecho, ¿ok? Incluso no solo los que tienen especialidad, sino también los que hacen su residentado, me parece también pueden solicitar eso. Así que si alguno va para la especialidad de radiología bucal o maxilofacial, ya sabe, puede preguntar y gestionar esto de acá. ¿Ok? Luego tenemos las obligaciones que también las mencionan en la ley de 27878 y con su reglamento.
¿Cuáles son las obligaciones del cirujano dentista? Proteger la salud estomatológica de la persona individual, familia y comunidad. Es una obligación de nosotros siempre proteger la salud, en pocas palabras. Cumplir con los preceptos establecidos dentro del Código de Ética y Deontología del COP. Desarrollar el trabajo profesional dentro de la legislación vigente. Que eso implica que nosotros tenemos que ceñirnos a las leyes, las cuales permiten que nosotros trabajemos. Y eso implica toda ley que no contraponga nuestra labor, como por ejemplo hacer algunas especialidades que no están dentro, ¿no? de lo legal, ¿no? Conocer y aplicar la legislación de salud vigente y las políticas del sector, también importante, ¿no? Entonces, para esto hay que tener en cuenta cuáles son nuestras especialidades que existen dentro de nuestra ley, dentro de nuestro marco legal acá en el país. Y existen actualmente 17 especialidades, dentro de las cuales varias están para la postulación de residentado, ¿no? Como cirugía, endodoncia, medicina a veces, ¿no? Medicina estomatológica, odontopediatría, ortodoncia, periodoncia también a veces, ¿no? Radiología bucal también, rehabilitación oral, salud pública, salud familiar comunitaria, esa por ejemplo no hay. Odontología forense tampoco. Pacientes especiales a veces, ¿no? A veces sale un año, otro no, y así. Restauradora y estética también, un año sí, un año no. Ontogeriatría no hay. Auditoría ontológica tampoco, ni administración y gestión en estomatología. Implantología oral tampoco hay para CODIR. Bien, entonces como ustedes pueden ver, existen 17 especialidades, ¿no? Dentro de las que pueden ser CODIRO o pueden ser regular, ¿no? O sea, a realizarlas modo residentado, pero no hospitalario. Entonces, son las cuales, las que son viables dentro de nuestro territorio nacional. ¿Y por qué lo recalco esto? Porque, como ustedes sabrán, existe toda esta controversia con la especialidad de armonización orofacial. Y recuerden, la especialidad de armonización orofacial no se encuentra dentro de las especialidades del marco legal peruano y también hace uso de situaciones o insumos que no están permitidos realizarlos o usarlos, manipularlos un odontólogo. Entonces es importante tener en cuenta eso y el porqué de que esa especialidad es ilegal, al menos acá en el Perú. No digo que sea ilegal en todos lados, ¿no? Solo acá en el Perú. Pero bueno, vamos con preguntas en ese sentido. Es un derecho del cirujano dentista. Salvaguardar la vida del paciente en casos de emergencia, actualizar los conocimientos profesionales y de cultura general, conducirse con respeto hacia la sociedad, oponerse a la emisión de normas que sean contrarias en los intereses de la profesión o mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional. ¿Cuál sería el derecho? Derecho, o sea, lo que exigimos. A ver, ¿qué clave le darían? Vamos a ver las claves. La B, la D, la D, la B, la D. ¿Seguros? ¿Cuál sería un derecho? Lo que exigimos, no un deber. Deber es lo que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Y derecho es lo que exigimos que se nos dé. La D, ¿seguro? Habíamos dicho que la D es un deber, oponernos, nosotros tenemos el deber de oponernos a toda norma contraria a nuestra profesión. O sea, es una obligación para nosotros hacer eso, oponernos a todos esos proyectos de ley que quieren bajarse en nuestra ley, por ejemplo. Actualizar los conocimientos profesionales, ¿es un derecho que nosotros nos actualicemos o es un deber? O sea, tenemos que de todas maneras hacerlo. Entonces, es un deber. Claro. Ya están tanteando ya todas las respuestas. La C, conducirse con respeto hacia la sociedad, también es un deber. Nosotros tenemos que conducirnos con respeto a la sociedad. La A, ahora la A.
Salvaguardar la vida del paciente en casos de emergencia también es un deber. Salvaguardar la vida en casos de emergencia. La que es un derecho como tal es mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional. Recuerden, nosotros tenemos el derecho de que se nos mantenga y se nos transmita una buena imagen y prestigio profesional, a pesar de que nos encontremos dentro de un proceso disciplinario dentro del colegio. Igual, nuestra imagen no debe ser afectada en el público. A eso se trata. Es un derecho que nosotros tenemos. Y vamos de nuevo a la tablita de deberes y derechos. Tenemos los derechos. Acá está. Derechos. Mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional. ¿Ok? Las otras, en situaciones de emergencia, un deber. Situación de emergencia, prestar ayuda al enfermo accidentado. Actualizar conocimientos es un deber. Ejercerla, no, oponerse a la emisión de normas que en alguna manera sean contrarias a los intereses. También deber. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Cómo ubicamos eso? Ya, si es de este deber, es una obligación que tenemos que realizar. Si es derecho, es lo que nosotros tenemos que exigir. ¿Ok? Y acá lo que tenemos que exigir es mantener y transmitir una buena imagen y prestigio. Lo demás, tenemos que realizarlo. Salvaguardar la vida, actualizar conocimientos, conducirnos con respeto, oponernos a la emisión, eso tenemos que realizarlo. ¿Ok? Listo. La clave sería la E acá. Muy bien. Vamos con siguiente pregunta. Según el Código de Ética y Deontología del COP, eh, es un principio del ejercicio profesional del cirujano dentista. La educación, el honor, la lealtad, la no discriminación o la honestidad. ¿Qué clave le darían ustedes? Recuerden principios y valores. ¿Cómo identificamos principios y cómo identificamos valores? Y en base a eso, su respuesta va a salir. ¿Cuál sería? Un principio. Educación, honor, lealtad, no discriminación o honestidad. A ver, ¿qué clave les han dado? La D, la D, la E. ¿Cómo nosotros podíamos identificar los principios? Por lo que velábamos, ¿no? ¿Por qué velamos? ¿Y cómo identificábamos los valores? O sea, nosotros trabajamos ¿cómo? ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Con educación o velamos por la educación? No, nosotros trabajamos con educación, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos nosotros? Con honor. ¿O velamos por el honor? No, trabajamos con honor. ¿Con qué, cómo trabajamos? Con lealtad, ¿verdad? ¿Velamos por la lealtad? No. Trabajamos con lealtad. Ya. ¿Trabajamos con no discriminación o velamos por la no discriminación? Velamos por la no discriminación, ¿verdad? Muy bien, Yulisa. La D, ¿no? Velamos por la no discriminación, es un principio. ¿Trabajamos con honestidad o velamos por la honestidad? No, trabajamos con honestidad. Los demás son valores. Educación, honor, lealtad, honestidad son valores. ¿Ok? Muy bien. Listo, sigamos. Otra pregunta. Es una falta de ética al promocionar un afiche de un consultorio odontológico. Mostrar los tratamientos que se realizan, mostrar una boca con brackets en su folleto de promoción, mostrar los nombres y títulos, mostrar una imagen de tratamiento de cuerpo completo o mostrar un diente con sangre dentro del afiche. ¿Cuál sería la clave? Es una falta de ética al promocionar un afiche de un consultorio odontológico. A. Mostrar los tratamientos que se realizan. B. Mostrar una boca con brackets en su folleto de promoción. C. Mostrar los nombres y títulos. D. Mostrar una imagen de tratamiento a cuerpo completo. O E. Mostrar un diente con sangre dentro del afiche. ¿Cuál sería la clave correcta?
A ver, por acá me ponen la D, la D, la E, la D, la D, la E. La clave sería la D. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no se puede mostrar una imagen de tratamiento cuerpo completo? Ya que nosotros, dentro de lo que es la ética, al momento de presentar un afiche dentro de nuestro consultorio, nosotros debemos respetar la privacidad y dignidad de los pacientes. Por eso es que nosotros no podemos presentar, digamos, una imagen a cuerpo completo, y mucho menos si es que no existe un consentimiento para poder colocar, ¿no?, a toda esa persona. Entonces, no podemos mostrar imágenes que involucren a la misma cara de los pacientes u otras situaciones así. Ahora, por ahí estaban entre la D y la E. El tema de mostrar un diente con sangre dentro de un afiche, en realidad no interviene con la ética, pero sí, por ejemplo, podría ser un poco perturbador o desagradable para algunas personas por el tema de susceptibilidad. Sin embargo, eso no implica que no pueda colocarse, porque ya que nosotros realizamos tratamientos quirúrgicos, ¿no? Hacemos extracciones, hay sangre de por medio, entonces, de todas maneras, se puede colocar. Mientras no se vea la cara o el cuerpo de una persona ahí, todo normal. Por eso es que tratamientos, o sea, enfocados al sistema estomatognático, a la boca, sin ningún, sin mostrar la cara, perfecto. Mostrar una boca, también, normal. Mostrar los nombres y los títulos también, ¿no? O sea, eso es lo más correcto que podrías hacer. Y mostrar un diente es parte de un tratamiento, así que es normal. Pero imagen de a cuerpo completo, eso no. ¿Ok? Esa sería la clave. Vamos con otra. Principio ético, el cual busca que todo participante de una investigación sea informado de los beneficios y perjuicios de una investigación y que con ello decida si participar o no. Beneficencia, respeto, justicia, igualdad, libertad. ¿Cuál sería la clave? Una del tema de ética e investigación, a ver. ¿Qué clave le darían ahí? Beneficios y perjuicios de una investigación. De que el participante sea informado de beneficios y perjuicios de una investigación y que con ello decida si participar o no. Libertad, la E, la B. Muy bien, Sandra. La B, respeto, porque recordemos que respeto también se le llama a autonomía, ¿verdad? Respeto es autonomía, libertad no es autonomía. Que tengan la libre decisión de poder participar o no, todo eso es parte de autonomía, pero también se llama respeto, ¿ok? Recuerden el informe de Belmont. El informe de Belmont también decía, hablaba de autonomía o respeto, ¿ok? Entonces, hablamos de respeto en ese sentido, ¿ok? Todo lo que sea consentimiento informado es autonomía o respeto, es lo mismo. Vamos con la siguiente. Al aplicar un enfoque de interculturalidad en la atención diaria del cirujano dentista, corresponde a un enfoque de interculturalidad implica poder atender a todas las personas sin importar su raza o su etnia, ¿no? Entonces, esto de acá corresponde ¿a qué? A un principio, a un valor, a un derecho, a un deber o a una coacción. ¿A qué implica atender con un enfoque de interculturalidad? Implica atender sin ningún tipo de discriminación por la etnia, ¿ok? ¿Qué es eso? La A,
Dentro de los principios, nosotros velamos por situaciones porque son inherentes al ser humano. Pero acá habla de atender sin ningún tipo de discriminación, o sea, aplicando un enfoque de interculturalidad. Tampoco sería un valor en sí. Derecho, nosotros tenemos el derecho de atender sin discriminación o tenemos el deber de atender sin discriminación. Pero aplicándole el enfoque de interculturalidad, o sea, de una manera práctica. O sea, acá dice, bueno, en ese sentido sería más que nada un deber, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro código de ética nos dice, ¿no? Atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación, ya sea por lugar de nacimiento, por raza, por sexo, por nivel socioeconómico, ideológico, edad, credo, naturaleza de problemas o enfermedad. En ese sentido, aplicaría más para un deber más que un principio, porque el principio sería solo decir la no discriminación, pero acá es un ejemplo práctico como tal, y al ser un ejemplo práctico, ya no hablaríamos de un principio, sino de lo que tendríamos que hacer como tal nosotros. Entonces, sería ceñirnos a uno de nuestros deberes, ¿ok? Por eso es que corresponde un deber de nosotros, ¿bien? Entonces, aplicar un enfoque de interculturalidad es un deber dentro de nuestra práctica diaria, ¿ok? Ok, bien, vamos avanzando. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ejercicio profesional y la responsabilidad. Entonces, acá vamos a hablar sobre, primero, tener en cuenta que existen modalidades dentro de nuestro ejercicio profesional. Por ejemplo, está la asistencial, que es la que la mayoría de nosotros, colegas, hacemos cuando atendemos a nuestros pacientes en nuestro consultorio o en el sector público, ¿no? Pero también está la parte administrativa, la que implica, por ejemplo, las personas del sector público, los serumistas, hacer informes, presentar informes respecto a su actividad, llenar documentos y otras situaciones adicionales, ¿no? Pero también está lo que es la modalidad docente, que es, por ejemplo, la que yo practico, no solo acá, sino también de manera universitaria. Y está la función o la modalidad que yo creo que todos hacemos en algún momento, investigación. Entonces, son las 4 modalidades del ejercicio profesional que uno tiene, ¿ok? Y en las cuales se desempeñan y que puede desempeñarse también simultáneamente, ¿ok? También tener en cuenta el acto estomatológico odontológico, que ahora se ha cambiado esta palabrita, ¿no? Ahora estamos en medio de una pelea por el tema de la palabrita, pero con justa razón. Ahora nosotros hablamos de un acto médico especializado en estomatología u odontología. ¿Y qué es, no? Es aquel que desarrolla el cirujano dentista nada más. Por eso es que es especializado en estomatología o odontología. Se habla de acto médico como un acto jurídico que sirve justamente para que el paciente pueda defenderse y proteger sus derechos de la salud. Por ejemplo, si es que ocurre una negligencia, no normalmente se habla de una negligencia médica, ¿verdad? No se habla de una negligencia odontológica, ¿no? Es porque si nosotros entendemos que la odontología es una rama de la medicina y la medicina como tal es todo lo que interviene a salud prácticamente, entonces eso implica que nosotros seamos acto médico, lo que hagamos. Lo que hacemos es un acto médico porque pertenecemos a la medicina. No podemos, es absurdo decir que odontología está separado de la medicina. ¿Bien? Es por eso la justificación de por qué nos llamamos acto médico, por qué deberíamos ser acto médico. ¿Bien? Entonces, y es aquel que desarrolla el cirujano dentista a través del estudio, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del sistema estomatognático, ¿no? Tanto de la persona, familia, comunidad, previo consentimiento informado y en razón de la naturaleza, grado de complejidad, autonomía, responsabilidad final para consideraciones éticas, morales y legales. O sea, básicamente la función que hacemos es rehabilitar, tratar a la persona en materia de salud bucal, ¿ok? Ya sea persona, familia, comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado con todo este contexto, no?
que se ha dado, se ha aprobado la que es la ley 32210, que es la ley que modifica la ley original del cirujano dentista, del trabajo del cirujano dentista, en ciertos artículos, como cuáles. Por ejemplo, el artículo número 3. ¿Qué decía el artículo número 3? A los cirujanos dentistas les compete el cuidado de la salud del sistema estomatognático de la persona dentro del contexto integral de la salud. Ahora se ha dado como que se ha ampliado un tema para poder no dejar cabos sueltos en ese sentido y hablar y decir que el cirujano dentista como profesional de la salud, que no se debe olvidar que somos profesionales de la salud antes que cirujano dentista, de acuerdo a ley, le compete el cuidado de la salud del sistema estomatognático de las personas dentro del contexto integral de la salud. Ahora, luego está el artículo 4, que es el más importante, se podría decir, que habla, ¿no?, sobre que el trabajo del cirujano dentista es reconocido como la práctica estomatológica, ejerciendo el acto estomatológico odontológico. Ahora se ha cambiado. Ahora se habla de una práctica médica. Práctica médica es lo que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque la odontología es una profesión médica. Por eso hacemos práctica médica, porque como ya les dije, es absurdo decir que la odontología está separada de lo que es la medicina. ¿Bien? Y que se sustenta en el ejercicio del acto médico en odontoestomatología. De acá, por eso sale lo que es el acto médico especializado en odontoestomatología o acto médico en odontoestomatología como tal. ¿Bien? ¿Y por qué se asume que se habla de una práctica médica? Bueno, es con fundamento y lo dice legalmente una ley de hace más de 60 años. Bueno, casi 60 años prácticamente. ¿Qué nos dice esta ley? La ley número 16447, reconociendo a las profesiones odontoestomatológica y químico-farmacéutica como profesiones médicas. Del año 1967 ya somos una profesión médica. ¿Y la profesión médica qué va a ser? Pues práctica médica, ¿no? Y acto médico, pero especializado en la carrera como tal, odontoestomatológica. Es por eso que nosotros tenemos el sustento legal de del porqué de las cosas, de por qué nos llamamos acto médico especializado en odontoestomatología. Eso que se entienda. Bien. ¿Qué otros cambios han habido en esa ley? Por ejemplo, en el artículo 7 de los derechos. Acá se ha modificado, por ejemplo, el derecho que dice acceder a los cargos administrativos compatibles con su formación profesional en igualdad de condiciones en las instituciones de los sectores públicos y privados. ¿Qué hacía esto? ¿Qué generaba esto? De que los odontólogos solo puedan competir entre odontólogos por puestos o cargos administrativos. O sea, no podían ser más que eso. ¿Y qué implicaba? Que solo lleguen a directores de departamentos, por ejemplo, departamento de odontoestomatología. Solo el odontólogo podía llegar a ser director de departamento de odontoestomatología porque era compatible con su formación profesional y nada más. Y eso limitaba bastante. Ahora, ¿qué dice la nueva ley? A acceder a cualquier cargo administrativo o puesto conforme a la normatividad vigente y en igualdad de condiciones que los demás profesionales. Que los demás profesionales de la salud. O sea, en las instituciones de los sectores públicos y privados. O sea, ya no hay esa limitante de poder competir solo contra odontólogos, sino poder acceder a cualquier cargo, ya sea administrativo, de gestión, en competencia, ¿no?, con los demás profesionales en general. Y si bien es cierto, ya con los años, a años pasados ya ha habido, por ejemplo, director de un hospital que es odontólogo o director de un centro de salud que es odontólogo, pero es muy poco, ¿no? Y se ha dado por encima de lo que decía la ley original, ¿ok? Pero ahora ya tenemos una ley que avale eso, que nos da más cabida, porque prácticamente somos profesionales de salud que también estudiamos la parte de administración en salud, de gestión de los servicios de salud. Entonces, ¿por qué nos limitaríamos a no ser directores de hospitales, directores de centros, hasta ministro, ¿no? Entonces, si nosotros, como antes que cirujano dentista, somos profesionales de la salud y podemos conocer la realidad de la salud en nuestro país y en nuestros servicios. Entonces, no debería limitarnos esto. Es por eso que se ha cambiado y es algo que yo considero muy importante en el cambio de esta nueva ley. Por último, este último cambio que se hizo, no, este no es el último, es el penúltimo, ¿ya?
Antes decía ejercer el derecho de negociación colectiva quienes pertenezcan solo al régimen de la actividad privada. Ahora, solo la negociación colectiva era para la actividad privada. Ahora, ¿qué se ha cambiado acá? ¿Qué se ha hecho o se ha dispuesto que la negociación colectiva sea tanto para el sector público y sector privado? O sea, dentro de todo, ahora existe un sustento normativo para la negociación colectiva del régimen público y privado. Bien, ese es el cambio en ese artículo. Y por último, está el tema de la jornada laboral. ¿Qué nos dice la jornada laboral original, no? Que el cirujano dentista solo trabajaba de 150 horas, que eso está bien, y que el trabajo prácticamente no incluía lo que son guardias ni nada adicional, ¿no? Pero ¿qué nos dice ahora? Que aparte de poder realizar estas jornadas, ¿no? Y 150 horas mensuales, que es lo común dentro de lo que son los serumistas y también los nombrados, también incluye el trabajo de guardia y trabajo de retén, ¿ok? Cuando hablamos de guardia, cuando se trata de un ambiente hospitalario, de retén cuando hablamos de un nivel 1, en el cual no existen guardias, sino prácticamente se habla de retén cuando el profesional de la salud está en el mismo pueblo, se podría decir, a disposición de cualquier urgencia o emergencia que se pueda dar en el día, durante la noche, madrugada y todo. Bien, entonces, básicamente, eso prácticamente sería el tema de la jornada laboral. Bien, ¿qué más también se ha dado en el tema de la jornada laboral? Por ejemplo, el hecho de que eh, el cirujano dentista integre el equipo básico de guardia y de retenes también, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que ahora el cirujano dentista, dentro de sus competencias, puede ser parte de las guardias hospitalarias o también los retenes, que también va acorde con esto. Y es ahí también donde existe un problema con los médicos que no quieren, ¿no? Dicen, ¿por qué el odontólogo va a pertenecer de las guardias dentro del hospital? ¿No? Si no, casi no hay emergencias, aparte va a quitar a un médico y todo eso, pero de todas maneras, o sea, ese pensamiento que tienen es ilógico porque este, existe prevalencia de urgencias y emergencias dentales y ahora teniendo a un odontólogo dentro de las guardias, la atención va a ser más rápida, ¿no? Se debe evitar un proceso que puede llegar a una infección mayor, ¿no? Y que tener que esperar todos los días por consulta, eh, por consultorio, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, qué buena manera, ¿no? De poder integrar, ¿no? A un profesional dentro de las guardias. Ahora, claro, ya, a eso iba. De acá hablamos sobre la negociación colectiva. Aunque no me voy a ceñir mucho, sino a explicar prácticamente qué es la negociación colectiva, pero primero terminando con este artículo 14. Claro, acá, por ejemplo, en el documento, en la ley 32.210, dice cirujano dentista en general, ¿no? No dice cirujano dentista maxilofacial, por ejemplo. Se atribuye a que lo ideal sería que se disponga a un cirujano dentista maxilofacial, de cirugía bucal y maxilofacial. ¿Quién hace eso? ¿Quién permite eso? El que se encarga de poner a disposición los profesionales dentro de las emergencias, que en muchos de los casos sería un médico, el jefe de emergencias, ¿no? Solicita a distintos profesionales de distintas especialidades para que conformen el equipo de guardia. ¿Bien? Y se supone que con esto, dentro del ámbito hospitalario, al menos, en donde se hacen guardias, se incluya a lo que es a un cirujano bucal y maxilofacial. ¿Por qué la palabra dice cirujano dentista general? Porque también hay retenes y los retenes son para nivel 1 y para establecimientos de salud alejados, ¿no? De pueblos, prácticamente. Entonces, ahí no hay guardias, no existen las guardias, pero existen los retenes. ¿Y qué son los retenes? Son esa condición que tienen los profesionales de la salud de poder estar disponibles para cualquier urgencia o emergencia en el puesto de salud fuera del horario normal, ¿no? Del horario laboral. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Que supongamos, tú estás haciendo tus serums,
en un pueblito, ¿no? En una posta, termina tu horario normal, que es puede ser hasta las 6 de la tarde o hasta las 8 de la noche, y ya te vas a tu casa a dormir. Ya, estar de retén significa quedarte en ese mismo pueblo, porque en cualquier momento puede venir una emergencia a las 2, 3 de la mañana y tú tienes que levantarte y ir corriendo al centro y atender esa emergencia, ¿no? Eso es retén. Distinto es la guardia, que tú tienes que quedarte en el centro de salud, ¿no? Pero en el primer nivel no existe. No existen lo que son las guardias como tales. Prácticamente eso está en el 1-4, pero en establecimientos que tienen más de 12 horas, me parece. Pero normalmente se ve a partir del segundo nivel, ¿no? En hospitales o institutos. Esa es la diferencia, ¿no? Pero, ¿por qué dice cirujano dentista general? Por el tema del retén también. ¿Bien? Entonces, ¿quién se encarga de colocarlo en el equipo básico? ¿No? El jefe de emergencias, ¿no? En ese sentido, el que se encarga de organizar el equipo de guardias, y él sería el que disponga un especialista, en este caso, en el caso de las guardias hospitalarias, ¿no? No un cirujano dentista general, pues no tendría mucho sentido tampoco. Bien, ahora, me estaban preguntando, o sea, que detalle un poco el tema de negociación colectiva. O sea, básicamente tiene que ver con sindicatos. O sea, la negociación colectiva viene a ser lo que es un proceso en el que existen los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, ¿no? De las empresas o de las instituciones, ¿no? Y estas se reúnen para poder discutir y las condiciones laborales, los salarios, todos esos beneficios y otros aspectos relacionados al trabajo, ¿no? Entonces, de eso tiene que ver la negociación colectiva. Pero, ¿qué pasaba? Que antes solo se podía dar en el sector privado, según la ley del cirujano dentista. Y o sea, quiere decir que en el Estado no había negociación colectiva como tal, ¿ah? Para cirujanos dentistas, no podían reunirse sus sindicatos o federaciones de cirujanos dentistas y pedir aumento de sueldos y todas esas cosas, porque no estaba en el marco legal. Ahora sí, porque acá dice que existe un sustento normativo para la negociación colectiva, tanto sea en el régimen de la actividad privada, así como en el sector estatal, ¿ok? Entonces, se puede hacer, ¿bien? Solo como cirujano dentista. Ahora, que exista normativa de negociación colectiva como, digamos, como trabajadores en conjunto, ¿no? Del sector público, sí existe, eso sí, pero específicamente de odontólogos no había en el sector público. Ahora sí hay. ¿Ya? A eso se refiere lo que es la negociación colectiva. ¿Bien? Entonces, pasando esto, teniendo en cuenta ya esos modificatorios de la ley 32.210, porque es probable que venga una pregunta, al menos, ¿no? De esta nueva ley, ya que el CODIRO sí lo realizan solo cirujanos dentistas, así que sería muy pertinente que puedan colocar, ¿no? En el tema de investigación, ética y todo lo que está relacionado a esa última parte, esas últimas 10 preguntas, algo relacionado sobre la ley 32.210, ¿no? Para poder conocer bien nuestra norma. Ahora, vamos a hablar por el otro lado, ¿no? El ejercicio ilegal de la profesión. Y hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, o sea, cuando constituye, o sea, ¿qué constituye, mejor dicho, un ejercicio ilegal de la profesión? No reunir una serie de requisitos que nos permite poder desempeñarnos como profesionales dentro del territorio peruano. Para eso existen distintas leyes. La Ley General de Salud, que es la Ley 26842, nos dice que para poder trabajar, ejercer nuestra profesión, nosotros debemos tener título, colegiatura, especialización y licenciamiento. Pero como la ley es muy amplia, hay divergencias. Por ejemplo, algunos son licenciados, otros tienen título profesional, no pueden tener las dos. Entonces, para eso, nosotros seguimos directamente lo que son la ley del trabajo del cirujano dentista y la ley de creación del COP, que tienen prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son esos tres requisitos que nosotros necesitamos para poder ejercer la profesión de manera legal? Título profesional, que si es extranjero debe ser revalidado, colegiatura y habilitación. Título, colegiatura y habilitación. Son nuestra trinidad, ¿no? Nuestro tridente para poder ejercer la profesión de manera legal. Y además, tener en cuenta que dentro de las actividades que nosotros podemos realizar como ejercicio legal de la profesión, pueden ser actividades asistencial y preventivo promocional,
estomatológico legal, por ejemplo, administrativo, actividades administrativas, actividades docentes, de investigación y de incluso de producción intelectual. ¿Ok? Son labores que nosotros podemos realizar dentro de nuestro ejercicio legal de la profesión. Y es importante también conocer que si existen situaciones en donde se vulnera lo que es la responsabilidad legal de un cirujano dentista. ¿Como cuándo? Cuando existen ejercicios negligentes, imprudentes, imperitos, que constituyen lo que son negligencias médicas, ¿no? O mala praxis, perdón, mala praxis, ¿no? Entonces, cuando existen estas situaciones de mala praxis, ¿qué pasa? Que el colegio ontológico te puede llegar a sancionar. Te puede sancionar desde una amonestación hasta una suspensión de acuerdo a la severidad del caso, ¿no? No mayor de 2 años y una multa de 0.5 hasta 2 UITs. Pero existen incluso penas mucho más severas. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad legal del cirujano dentista, existen dos tipos de responsabilidad frente a estas situaciones de mala praxis. Una es la responsabilidad civil y otra es la responsabilidad penal. Como les había mencionado, la responsabilidad civil se ciñe a la obligación de reparar económicamente todo el daño ocasionado producto de una mala praxis a la víctima o paciente, ¿no? Entonces, si es que ocurre, digamos, una mala praxis, se ha dado una mala praxis, el odontólogo está en la obligación de generar una reparación civil producto de la responsabilidad civil, ¿no? Pagarle. Pero eso no lo libera de que pueda tener una responsabilidad penal también de por medio. La responsabilidad penal es la pena por los actos que ha hecho, ¿no? Y eso implica sanción. Sanciones que pueden ser prisión, puede ser reclusión, puede ser inhabilitación. ¿Ok? Entonces, pena tiene que ver con cárcel normalmente, con reclusión o con inhabilitación. Multa casi no tanto en ese sentido, pero sí, igual tiene que pagar una cierta parte. O sea, hay que saber diferenciar lo que es la multa de la reparación civil. La reparación civil va hacia el paciente y la multa va hacia el colegio, por ejemplo, por los actos causados, ¿no? Por la responsabilidad penal. Entonces, esos son los dos tipos de responsabilidad legal que tiene el cirujano dentista frente a actos de mala praxis, por ejemplo. ¿Ok? Por otro lado, existen tipos de responsabilidades en este sentido penales que involucran lo que son la culpa, el dolo y el caso fortuito. O sea, cuando nosotros nos vemos no dentro de un caso de mala praxis, puede existir o bien culpa o bien dolo. Y también puede existir lo que es caso fortuito como un extra parte, ¿no? Cuando hablamos de culpa, cuando existe, digamos, cuando existe una mala praxis, una negligencia producto, ¿no? Y que genera un daño a un paciente, pero sin la intención de causarlo, ¿no? Que eso es lo común normalmente. O sea, cuando uno atiende a sus pacientes, ¿no? Y por ahí pasa algo, ¿no? Un problema que constituye en una mala praxis, en una negligencia, no es porque realmente nosotros lo quisimos hacer, ¿no? De malos, ¿no? De querer generarles un daño, sino que quisimos evadir ciertos temas legales, quizá, ¿no? Entonces, o bueno, ese es la motivación de las personas que pueden generar o pueden ocasionar una negligencia normalmente. Entonces, cuando pasa eso, se habla de una culpa, o sea, cuando ocurre una negligencia, mala praxis, pero sin la intención de causar daño. Pero por otro lado, existen también casos mínimos, pocos, de dolo. ¿Cuándo hablamos de dolo? Cuando existe la intención deliberada de hacer daño, mientras causa la negligencia y todo eso, ¿no? O sea, lo haces por malo, porque quieres dañar a una persona. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, sí. Por ejemplo, había un caso, ¿no? Que lo transformaron en película, ¿no? De una enfermera que deliberadamente mataba a personas, ¿no? Con la justificación de librarlos del dolor, ¿no? Pero, o sea, los mataba, ¿no? Deliberadamente. Entonces, hacía estas situaciones. Entonces, hablamos de dolo en ese sentido. Entonces, culpa
cuando existe una negligencia, pero sin la intención de querer causarla o causar daño. Dolo cuando existe la negligencia, pero con la intención de causar daño. Pero por otro lado, también pueden existir casos fortuitos, en donde pasa un evento que genera un daño a un paciente. ¿Bien? Pero ese evento es inesperado y es inevitable. Nadie lo pudo prever o controlar. Entonces, ese evento exime la responsabilidad de todo tipo de responsabilidad al odontólogo en ese sentido. Por ejemplo, si una persona está atendiendo en su consultorio y ocurre un terremoto, ¿no? Y producto de eso la persona sale lesionado, el paciente sale lesionado o incluso muere, la responsabilidad del odontólogo se exime porque fue un evento inesperado, ¿no? Bien. Dentro del marco legal también y de tener una infraestructura adecuada, ¿no? Que permita también poder salir y todo, ¿no? Acceder, ¿no? Pero si hubiera pasado una catástrofe igual y esa persona, ese paciente hubiera muerto, entonces igual se exime la responsabilidad, ¿no? Porque fue un evento inesperado, no se podía prever y fue inevitable. Pero estos dos casos que son culpa y dolo sí tienen responsabilidad de por medio, responsabilidad legal al odontólogo en este caso. Bien. Entonces, dentro de las formas de culpa está lo que es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Todo lo opuesto al sentido del deber o la omisión que termine en daño a un paciente. Por ejemplo, cuando omitimos partes de nuestro protocolo de atención en un paciente. Un ejemplo clásico, cuando no colocamos adhesivo en nuestras restauraciones. Esas restauraciones se van a caer. Eso es una negligencia. ¿Por qué? ¿Por qué no colocaste adhesivo si es fundamental para el protocolo, para el procedimiento, ¿no? Entonces, estás haciendo omisión que va a terminar en un daño al paciente. Va a generar que pueda haber una caries, una residuo de caries, porque esta resina se va a caer, o que se pueda fracturar más el diente, ¿no? Se pueda vulnerar más la pieza dentaria. Entonces, eso es una negligencia. Incumplimiento de principios elementales inherentes a la profesión, ¿no? No estás atendiendo de una manera correcta. Bien. Luego está la impericia, que es actuar sin la capacitación necesaria o no tienen los conocimientos en la materia para poder realizar la intervención, ¿no? Como por ejemplo, si tú quieres realizar una extracción de tercera molar muy compleja, ¿no? Que necesite un abordaje quirúrgico, necesite de un asistente, necesite de un especialista, cirujano bucal maxilofacial. Y tú quieres hacerlo tú solo, sin asistente, todavía sin tener suero, con agua normal. O sea, todo mal, ¿no? Entonces, eso es impericia, por ejemplo. Impericia y también lo que es imprudencia por tener ligerez, por generar descuidos, por ejemplo, con el tema del agua. Por ejemplo, ¿qué otro caso podría ser de imprudencia? De no esterilizar el material, no tener todo correctamente bioseguro para evitar cualquier contaminación cruzada, ¿no? Afrontar un riesgo sin las debidas precauciones para evitarlo, ¿no? También sería una situación de imprudencia, ¿ok? Ahora, impericia tiene tipos. Puede ser de origen cuando nunca se aprendió algo que tú quieres hacer, de olvido cuando se aprendió, se aplicó y luego se olvidó, y la impericia de práctica cuando solo se sabe la teoría, nada más. Entonces, es por eso que es muy importante también el sentido de la impericia de olvido, por ejemplo, y de la práctica de siempre estar constantemente actualizándonos con información, con cursos, con talleres, para no olvidarnos, ¿no? Porque muchas veces nos terminamos olvidando, más cuando no realizamos los tratamientos muy seguidos, ¿no? Entonces es importante. Y por último está la inobservancia, que la inobservancia es muy parecida a la negligencia, pero en el sentido de omitir, pero las normas que ya están establecidas dentro de la legislación vigente, las normas y las reglas. Por ejemplo, no hacer caso a las normativas que están dispuestas dentro de nuestro país, ¿no? O sea, por ejemplo, no se puede hacer, no, está prohibido, es ilegal realizar la armonización orofacial, pero hay gente que lo hace, hay gente que es especialista, se ha especializado en otro país, pero que viene acá y la realiza la práctica, cuando es ilegal, porque no hay ningún marco normativo que la vale. Por lo tanto, si no hay marco normativo, es ilegal. Bien,
Entonces, eso es inobservancia de las leyes como tal. ¿Bien? Entonces, todo esto constituye mala praxis. Mala praxis y una mala práctica, ¿no? Que constituye o que termina en un daño al paciente, ¿no? Entonces, para ello existe el colegio odontológico y establece lo que son faltas y sanciones, ¿bien? Para los que incurren en problemas legales, ¿no? Dentro de su actividad profesional. Entonces, dentro de las faltas o infracciones, eh, se dan cuando se incurren en conductas como, por ejemplo, infringir las normas del Código de Ética Profesional. O sea, cuando tú infringes alguna norma del Código de Ética, te corresponde una falta o una infracción. ¿Ok? Cuando hay un incumplimiento del juramento de la colegiatura, también. Cuando hay una conducta dolosa o culposa en el cumplimiento del ejercicio profesional, o sea, si tienen la intención deliberada o no de hacer daño, igual te corresponde una falta, o estás constituyendo una falta o una infracción, que te corresponde de eso una sanción, ¿ok? Que ya vamos a ir por las sanciones, ¿no? Entonces, todas estas conductas incurren en faltas que al final van a terminar en sanciones, ¿no? Van a ser sancionadas. Entonces, ¿qué más también hay? Infracciones a la ley, ¿no? Y su reglamento, a los reglamentos internos y a los acuerdos del COP también constituyen faltas. Incumplimiento del pago de la cuota societaria también es una falta. O sea, no estar al día con los pagos del colegio, del gremio, también incurre en una falta. Incumplimiento injustificado en la emisión del voto. Y tampoco no ir a votar por nuestras autoridades también incurre en una falta. Faltas administrativas en su mayoría. Bien, entonces todas estas faltas e infracciones se terminan sancionando, ¿ya? Incurren en motivo de sanción. ¿Y cuáles son los tipos de sanciones que existen? Va desde una amonestación, que puede ser verbal o escrita y de forma privada o pública, pasando por una multa, o sea, dinero, pagarle al COP, hasta una suspensión del ejercicio profesional, ¿ok? Por un máximo hasta de 2 años, si es que no es tan grave como para que te expulsen de la orden. Entonces, son todas esas sanciones que existen dentro del código de ética. ¿Y cuáles son? O sea, ¿y cómo van, no? ¿Cuáles son los criterios para las sanciones y las multas? Acá el mismo COP establece un cuadro referencial para las sanciones y las multas. Bien. Por ejemplo, si la infracción fue leve, o sea, si la falta fue leve, ¿y a qué se refiere con una falta leve? Cuando son faltas administrativas, como por ejemplo no ir a votar, ¿no? O no pagar no estar al día, ¿no? O habilitado. Este, puede generar una amonestación escrita, pública o privada. Y una multa de 0.1 a 0.2 UITs, ¿ok? Dentro de todo lo que es una falta leve o infracción leve. Si esta pasa, ¿no? A moderado, ¿qué quiere decir cuando es moderado? Cuando existen unas faltas administrativas un poquito más relevantes, como por ejemplo, falsificar un certificado ontológico es una falta moderada, por ejemplo. Esa es una falta moderada. Y, o también, atender a pacientes, generarles una mala praxis, de la cual, les afecta de forma reversible a su salud bucal como tal, son faltas de carácter moderado, ¿ok? ¿Y cómo se sancionan? Desde una amonestación por escrito o pública o privada hasta una suspensión no mayor de 1 año, ¿ok? De tu profesión, de tu actividad profesional. Y multa de 0.2 a 0.5 UITs, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es una falta grave? Cuando ya son faltas, más que nada, atención al paciente y de cual esa atención ha generado un daño, pero este daño, si bien es de forma reversible, ya no solo involucra la salud bucal, sino también la salud sistémica de las personas. O sea, la severidad del daño es más grande, ¿no? Entonces, mientras más grande la severidad, más severa es la infracción, ¿no? Entonces, si ya afecta a nivel sistémico, es grave. Y por eso la sanción también va desde una amonestación hasta una suspensión no mayor a 2 años. Y una multa
desde 0.5 hasta 2 UITs. Acá hablamos de negligencia, mala praxis, ya a un nivel un poco más grande, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es muy grave? Cuando ya no es reversible, sino es irreversible la afectación que le has hecho. Incluso puede ocasionar la muerte de un paciente. Entonces, eso se sanciona con la expulsión del gremio o también con una suspensión de 2 años para el ejercicio profesional, dependiendo del caso. Ahí ya lo ve un comité de ética especializado en lo que refiere a las sanciones y las multas, un comité disciplinario, ¿no? ¿Y cuánto es la multa? Desde 2 UITs hasta 6 UITs, ¿ok? Cuando existe reincidencia en cualquier tipo de nivel, si existe reincidencia en el mismo año, esta va subiendo de nivel. O sea, ya no te la cobran como una leve, sino una moderada, frente a una reincidencia, por ejemplo. Y así. Entonces, hay que tener en cuenta este cuadrito. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar también sobre el secreto profesional, ¿ok? El secreto profesional es básicamente todo aquello que podemos guardar, conocer, oír, ver o comprender de nuestros pacientes que atendemos durante nuestro ejercicio laboral, durante nuestro ejercicio profesional. Entonces, ¿qué debemos hacer con toda esa información que tenemos sensible de nuestros pacientes? Guardarla en reserva, ¿ok? Y es todo relativo al acto médico estomatológico, ¿bien? Pero va a haber casos en donde este secreto profesional sí se tenga que exceptuar como tal, o sea, se libere. ¿Cuándo se va a liberar el secreto profesional? ¿En qué casos? Cuando existe un consentimiento escrito del paciente de que sí lo puede liberar, por ejemplo. Ese es un caso en el cual ya uno puede liberar el secreto y contar todo lo que el paciente permita, ¿no? Otro caso, cuando es requerido por la autoridad judicial competente, ¿ok? En casos de que exista un proceso penal, legal, o a algún paciente o al mismo odontólogo, es probable que la autoridad judicial solicite el levantamiento o la liberación del secreto profesional de su atención, de un paciente o de varios pacientes, ¿ok? Otra, cuando es utilizado con fines académicos o investigación científica de forma anónima también. Cuando existe esta situación, también se puede liberar el secreto profesional siempre y cuando, una, sea de forma anónima, como dice acá, y también siempre y cuando exista un consentimiento informado específico para liberar la información con fines académicos. Por ejemplo, uno quiere publicar su caso clínico en las redes o quiere publicar un reporte de caso clínico en una revista científica. Entonces tiene que ir al paciente y solicitarle el consentimiento informado de que va a publicar su caso en una revista o en las redes. Pero siempre, igualito, de todas maneras, de forma anónima, el paciente lo va a mantener. Pero necesita esas dos situaciones para poder liberar el secreto profesional. Otra, proporcionado a familiares, tutores o responsables del paciente para el beneficio del paciente o si de ello dependiera su salud, ¿ok? Siempre que no lo prohíba expresamente el paciente. Entonces, es por eso es muy importante acá que antes de brindárselo a los familiares, si es que esto lo solicitan, es importante preguntarle al paciente si es que se lo brindamos o lo prohíbe, ¿ok? Porque es información muy sensible, incluso para los mismos familiares, ¿ok? Cuando existe cese de la actividad profesional del cirujano dentista, ¿ok? Cuando tú ya vas a desistir, ya vas a terminar, ya tienes lo suficiente tiempo atendiendo, ya no quieres atender más, cesas tu actividad profesional, todos esos pacientes que tenías que posiblemente puedan seguir atendiéndose, te los vas a dar a otro colega probablemente. Entonces, en ese sentido, se libera el secreto profesional para dárselo a otro colega, ¿ok? Cuando existe riesgo de daños a terceros, este debe ser informado a las autoridades. Y también cuando hay una enfermedad y daños de notificación obligatoria a la autoridad de salud. O sea, si nosotros atendemos un paciente que tiene algún tipo de una enfermedad contagiosa, infecto contagiosa, que sea de notificación obligatoria para las autoridades porque puede generar un problema de salud pública, entonces es importante poder reportarlo, informarlo a las autoridades, con el fin
de que se pueda evitar, ¿no?, un problema de salud pública, ¿no? Un problema de contagios masivos o otras situaciones. En esa situación también se libera el secreto profesional, ¿ok? Cuando el fin es proporcionar información a la entidad aseguradora con motivo de reembolso de las prestaciones realizadas o auditoría. Acá también hay otro tema. Los que trabajan en el sector público sabrán que nosotros, cuando atendemos a los pacientes por medio de los seguros, no se habla de un procedimiento o de un tratamiento, sino se habla de una prestación. ¿Qué son las prestaciones? Son básicamente la atención por medio de los tratamientos que tú haces a un paciente, pero ¿qué pasa? Que como estos vienen asegurados, son personas aseguradas, normalmente en el SIS, ¿quién es el que subsidia el seguro del SIS? El mismo Estado, ¿no? O sea, el Estado le paga el seguro a los pacientes. Y para poder brindar una atención dentro de los seguros, este, esta dinámica de atención se hace por medio de hojas de atención, los benditos FUAs, ¿no? Estos FUAs sirven para poder constatar una prestación de servicios de salud. Entonces, cuando tú vas y te atiendes a un hospital del SIS, del MINSA o un centro de salud, te están realizando una prestación de sus servicios de salud por medio de ese FUA, de ese formato único de atención. Entonces, el odontólogo, el personal de salud te atiende, te firma todos los documentos te firma todo el FUA básicamente, y ese FUA es prácticamente el registro que va a validar que te prestaron los servicios de salud, que te hicieron el tratamiento, en pocas palabras, ¿no? ¿Ese FUA a dónde va? Va a la entidad aseguradora. ¿Para qué? Para que ésta sea auditada. Con qué motivo? De que verifiquen que lo que te han realizado esté dentro del plan de cobertura que tú tienes, que te da el mismo seguro. Bien, si está todo correcto, perfecto, se audita, se firma y se verifica y listo, ya está. Entonces, en ese FUA, ¿qué hay? Hay información sensible, hay información personal de tu tratamiento, tus nombres, todo. Entonces, en ese sentido se libera la información, el secreto profesional, mejor dicho, pero con motivos de este proceso administrativo que se hace de auditoría. Ahora, ¿para qué sirve todo eso? Para que al final el SIS, perdón, el gobierno les da un presupuesto a todos los hospitales, a todos los establecimientos de salud, les da un presupuesto específico todos los años. Pero si es que por ahí existen FUAs, formatos únicos de atención que no están bien, no son regulares, hay bastantes irregularidades, hay tratamientos que no están dentro del plan de cobertura, todo eso no lo valida mediante la auditoría. Eso es plata perdida para los establecimientos o los hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al siguiente año, el presupuesto que le van a dar a ese hospital va a ser menor por todas las pérdidas que ha generado. Entonces, es por eso es muy importante que se hace este proceso de auditoría, de prestaciones, todo eso, ¿no? Con el tema de las entidades aseguradoras y el reembolso. Bien. Y por último,